Buenas a todos, bienvenidos a Enfoque Político. Vivimos un nuevo episodio de crisis energética ligado a la guerra en Irán y como ya es habitual, el gobierno más progresista de la historia de España responde con una medida estrella: bajada del IVA a los impuestos energéticos, gasolina, electricidad, gas. Lo bajan del 21% al 10%. A primera vista puede sonar bien: menos impuestos, precio más bajo, alivio para la población. Pero ¿realmente funciona así en el capitalismo? Hoy vamos a desmontar este relato y a explicar por qué estas medidas no solo son insuficientes, sino que son profundamente engañosas. El problema de fondo es simple: los precios del capitalismo no los fija el Estado, ni los fija el mercado, los fijan los propietarios. Cuando el gobierno baja el IVA, el gobierno no tiene ningún tipo de control sobre el precio final, ni tiene ningún tipo de control sobre los márgenes empresariales. ¿Qué ocurre entonces? Que muchos empresarios absorben esa bajada fiscal. El ejemplo claro en España son las gasolineras, que mantienen precios similares pese a rebajas fiscales. Márgenes que aumentan sin que el consumidor lo perciba directamente. Es decir, la rebaja del IVA se convierte en un beneficio empresarial, no en un alivio social. Esto no es un fallo puntual, es cómo funciona el sistema. Esto ya lo explicó perfectamente Carlos Marx en su obra Crítica al programa de Gotha. La idea de que la justicia social consiste en repartir vía impuestos es algo que desmonta en esa obra. Es una obra, para que explicarlo un poco a los oyentes, donde Marx en vida, da su opinión mediante carta de los debates que están habiendo en un congreso en Alemania, donde se cohesionan lo que viene siendo el Partido Socialdemócrata Alemán, un partido claramente marxista, con el Partido de los Trabajadores de La Salle, ¿no? Y Marx entra en ese debate y da su opinión sobre varios aspectos de lo que está pasando. Y uno de estos es que en esa obra se hablaba o se exponía que el elemento fundamental del partido para repartir la riqueza eran los impuestos, porque se entendía que la riqueza era el producto final de la producción. Marx evidentemente niega esto categóricamente. La riqueza en sí no está en el producto final, está en la propiedad del medio donde se crea ese producto, porque sin el medio de producción no existiría ese producto final, ¿no? Y Marx pone en el debate el acento en este punto. Por tanto, el problema fundamental sería quién controla los medios de producción. Porque si los medios de producción siguen en manos privadas, los capitalistas siguen apropiándose de ese valor. En otras palabras, no importa cuánto distribuyas, después, si antes ya te han quitado casi todo. El caso de la gasolina es perfecto. Tenemos venta privada, distribución, producción privada, y luego el Estado intenta intervenir, solo por el lado de los impuestos. ¿Qué pasa? Que los dueños de la gasolinera ajustan los precios, neutralizan la medida pública y mantienen o incluso aumentan los márgenes de beneficio empresarial. El resultado: el mercado manda, el Estado compensa, pero no transforma nada. Otra parte de la izquierda, que es crítica a la medida de la bajada del IVA y demás, es la parte de Podemos, que opta por el tema de topar los precios, ¿no? Correctamente identifican que mediante los impuestos no se puede hacer esa redistribución eficaz de la renta, pero
lo que ellos pretenden es ponerle un tope al precio de los productos. No es propia a los capitalistas, ¿no? Entonces ellos sacan como medida estrella que la solución es topar precios. Pero esto también tiene límites muy claros dentro del capitalismo, porque si una empresa privada ve que no puede obtener beneficios suficientes, tiene dos opciones: reducir la oferta. Si vender gasolina no es rentable, pues algunas estaciones pueden reducir su suministro o cerrar temporalmente, por lo tanto, puede generar escasez. También puede repercutir en que se reduzca la calidad de los productos que se venden, ¿no? Ejemplos reales sobre esto: los combustibles que tengan menos refinados o aditivos de peor calidad. En la alimentación puede ser productos más baratos o con peores ingredientes. En vivienda, los alquileres topados pueden redundar en que el propietario deje de invertir en mantenimiento de lo que viene siendo la vivienda, ¿no? Evidentemente, al final, si no es por un lado, por otro, el propietario del medio de producción lo acaba cobrando. Muchos de los que defienden los topes de precio a los productos ponen de ejemplo el ejemplo de las mascarillas durante la pandemia, donde el gobierno pone un tope al precio, pero aquí tienen una confusión importante. Durante la crisis del COVID-19, España sí puso esos precios, pero ¿por qué bajaron realmente? No fue por el tope, sino porque a nivel internacional se pusieron todos los países a reorientar su producción a la fabricación de mascarillas. Entonces, una vez el mercado, los capitalistas vieron que podían hacer dinero con las mascarillas, reorientaron lo que fabricaban. En el caso de Estados Unidos, incluso fábricas de coches que se pusieron también a producir mascarillas, ¿no? Reorientaron su fabricación a la producción de mascarillas. Entonces, por mucho que el gobierno en esos momentos hubiera puesto un tope a las mascarillas, la realidad es que hubo una bajada mundial de los precios de las mascarillas porque había abundancia de mascarillas en el mercado, había muchas, había ya un stock impresionante de mascarillas. Entonces no fue la medida de tope de precio lo que calmó eh, esos precios elevados de las mascarillas. Fue, como digo, la reorientación de la producción que creó una abundancia en el mercado. También no solo fueron empresas automovilísticas, también en Italia se pusieron empresas químicas a fabricar mascarillas, empresas textiles, y fue un poco lo que pasó sobre este tema. Lo que estamos viendo en conclusión con la gasolina, el IVA y los topes es siempre lo mismo. Se intenta corregir al capitalismo sin tocar su base, pero la base es clara: la propiedad privada de los medios de producción, la producción orientada al beneficio, no a las necesidades sociales, son aspectos fundamentales del capitalismo. Por eso, bajar los impuestos no garantiza precios bajos. Topar los precios no garantiza acceso real. Redistribuir no elimina la explotación. La conclusión es incómoda, pero necesaria. Mientras la energía, la producción, la distribución esté en manos privadas, la crisis siempre la pagará la mayoría. Así que la pregunta no es cómo bajamos el IVA, dónde ponemos el tope. La pregunta real es quién controla la energía, quién decide los precios. Porque si cambiar eso, todo lo demás no es solución, es solo un parche. Si te ha gustado este análisis, síguenos, dale un like y compártelo. Un saludo y hasta la próxima.